Fantástico, esperamos a las 5 más o menos y largo, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por conectarse, sobre todo especialmente al doctor Pablo Gramignani, que nos acompaña en esta sesión desde Córdoba, del Sanatorio Allende, y al doctor Julio Aba, que ahora está terminando de operar, es la 1 de la mañana en Francia, así que vamos a tratar de hacerlo corto para dejarlo descansar al doctor Carmignani y a Julio. La idea es presentar un caso un poco particular que no nos pasa habitualmente a los cirujanos de urgencia y que el manejo suele ser un poco complejo por la poca frecuencia, ¿sí? El título que le di es: si el apendicitis parece un tumor, ¿qué hacemos? La idea de este Ateneo es tratar de que participemos todo un poco y al final hago un cierre con un poco de bibliografía y aprovechamos la experiencia del doctor Carmignani y del doctor Aba. Bueno, este es un paciente de 62 años con un índice de masa corporal de 42, hipertenso, obeso, antecedente de una colecistectomía laparoscópica y endoscopía por hemorragia digestiva hace 20 años, poco específico. A principios de mayo ingresa por un abdomen agudo, síndrome de fósil ilíaca derecha de 5 días de evolución, no tenía fiebre, tenía dolor en hipogastro y fósil ilíaca derecha, defensa, distensión, sin taquicardia, catarsis positiva, paciente con apetito. Todo esto comenzó un día sábado, el día lunes consultó con un médico por consultorio, le pidió laboratorio de ecografía. La ecografía se realiza al tercer día del inicio de los síntomas, que le informan como normal, y el laboratorio al cuarto día con glóbulos blancos de 9. Un diagnóstico presuntivo, finalmente un abdomen agudo, apendicitis aguda evolucionada, diverticulitis, ileitis, un debut de un Crohn. Acá sería la primera pregunta. Eran las 8 de la noche, alguien iría directamente a una laparoscopía exploradora, a una laparotomía, pensando ¿no? en una apendicitis evolucionada. Alguien pediría tomografía o alguien pediría ecografía. Les dejo la palabra a ver qué opinan. Buenas noches, Facundo. Pediría una tomografía. Perfecto. Claramente no es un paciente que está séptico, que no está chocado. Creo que con los días de evolución, realmente yo creía que era una diverticulitis, que podía tener un sigmoide redundante y que la diverticulitis estuviese más en la pelvis y no tanto en la fosa ilíaca derecha. Así que efectivamente pedimos una tomografía. Lo único que tiene como positivo es en fosa ilíaca derecha, pérdida de definición de las paredes del ciego y del apéndice, colección líquida adyacente, asociado a aumento de la densidad de la grasa regional y escaso líquido libre. Acá vemos un poquito el videito. Si quieren, vamos a tratar de pararlo. Acá está el quiste renal. Y acá vemos todo el proceso inflamatorio con un poco de líquido ahí perisecal. Lo paso de nuevo por si lo quieren ver. Vemos incluso creo que unos ganglios se pueden visualizar. Y en el corte coronal, lo mismo, todo localizado en fosa ilíaca derecha, no hay casi líquido libre ni en dulas ni en el resto del abdomen. Entonces, la siguiente pregunta del millón. Con esto, ¿qué hacemos? Tratamiento médico y percutáneo, si tenemos disponibilidad, laparoscopía exploradora y apendicectomía,
apendicectomía convencional por una McBurney o laparotomía más apendicectomía por una mediana. Pueden votar si quieren. Con ese QR pueden votar, si no me pueden mencionar ahora acá por la charla. Uno dice laparoscopía exploradora de apendicectomía. Ahí se conectó Julio, gracias por estar. Perdón la hora. Bueno, nosotros quisimos, que acaba aquí la cuestión, laparoscopía exploradora. Primera cosa que llama la atención, tenemos todo un plastrón acá, todo bien delimitado, y un hilo en distal bastante hiperémico, en primera instancia. Empezamos con disecciones romas a tratar de separar el hilo en distal de la base del ciego, y en esta altura encontramos un poco de lo que supuestamente sería pus. La verdad que el tejido estaba muy indurado, muy difícil de separar. Te hago una pregunta, Facundo. ¿Tuvieron alguna opinión de diagnóstico por imagen? La verdad que no, porque como por ahí los estudios son medios, los informes medios tardíos, y justo en el sanatorio que lo estábamos viendo este paciente no cuenta con tomógrafo en la institución, así que eso implicó trasladarlo, hacer el estudio y traerlo de vuelta, y realmente no me comuniqué con el especialista. Bueno, acá ya podemos ver el apéndice, ¿no? El perforado mesoapéndice, la base de ciego. Tenemos parte del mesoapéndice, la punta del apéndice y un poco de mucina. Hasta acá, alguien hubiese cambiado la postura, hubiese convertido o hubiesen continuado por vía laparoscópica. Hola, buenas noches. Disculpe la demora. Gracias, Julio. Dale. ¿Qué edad tiene el paciente, Facundo? 62 años, sin antecedentes, hipertenso, un IMC de 42, dolor de 5 días de evolución con laboratorio normal al cuarto día y una ecografía que informaba normal, pero con un paciente con dolor, con defensa, eh, medicado con buscapina, que no había mejorado. Entonces, como no estaba en shock ni nada, pedimos una tomografía y lo que veíamos era inflamación pericecal apendicular con una pequeña colección. Entonces la pregunta fue si alguien intentaría tratamiento médico percutáneo, si laparoscopía exploradora, laparotomía, y esto fue, bueno, básicamente lo que hicimos nosotros. Ah, eso que ves ahí es el apéndice abierto ya, ¿no? Sí, 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 sí. Con algunas maniobras romas pudimos despegar, estaba cubierto por el lipion, y con el apéndice, bueno, ya lo habíamos retirado, y ahí vemos la base del apéndice, todo un tejido la verdad, indurado, desmoplásico, muy difícil de manipular. Eh, entonces acá ¿Te tenemos un impresionaba, panorama. Facundo? Perdón, una Sí, pregunta. ¿Te impresionaba que eso es como decimos nosotros los cirujanos, em, carne de pescado? sí, a esta altura, a este punto, sí. Cuando empezamos, la verdad que no, decíamos, bueno, puede ser un plastrón. Cuando ya empezamos a liberar el apéndice, y ni hablar cuando vimos el moco, esto está muy resumido, ¿no? Pero fue dificultoso. Y cuando nos encontramos con la impronta del plastrón de acá sobre el ilion distal,
La verdad que sí, ya no quedaba mucha duda que no era una apendicitis común y corriente, ¿no? Vemos el hilo nodo hiperémico, en la impronta donde está el apéndice, la base del ciego, y acá donde estoy traccionando es donde estaba el orificio apendicular. Entonces, seccionamos con sutura mecánica, no teníamos verde, lamentablemente. Hicimos una resección de la base del ciego y reforzamos con puntos más bien hemostáticos, un drenaje laminar. Y ahora la otra pregunta con el diario del lunes. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿La misma conducta y esperar la biopsia? Durante la cirugía, convertirlo y resecar la base del ciego, una resección iliocecal o una hemicolectomía derecha oncológica. Y no tenemos biopsia por congelación. Algunos dicen hemicolectomía derecha oncológica. Podés votar, doctor Carmignani y doctor Aba, pueden votar también. Congelamiento. No tenemos, sobre todo porque no esperábamos en una cirugía de urgencia, nos llamamos al patólogo, así que no tenemos biopsia por congelación. Vos lo que hiciste fue una biopsia excisional, diría yo. Una O biopsia sea, excisional, exactamente. y creo que yo hubiera hecho posiblemente hubiera hecho lo mismo, porque hasta uno no tener la confirmación histopatológica de lo que el paciente tiene, avanzar con una cirugía más abarcativa, como puede ser una micolectomía derecha oncológica, con resecciones ganglionares, etcétera, con criterio oncológico, quizás sea un exceso para el diagnóstico del paciente, porque realmente no lo sabemos, ¿no? No tenía forma de hacer congelación, e incluso la congelación en los tumores apendiculares puede ser un poco, te puede llevar a caminos inciertos, porque los tumores apendiculares son los típicos adenocarcinomas generalmente, o son tumores mucinosos, que tienen una histología muy particular que le hace muy difícil diagnóstico por congelación o por impronta, cualquiera de los diagnósticos intraoperatorios, o son carcinoides, viste que también los carcinoides son re difíciles, son células chiquititas, muy complicado para el patólogo hacer un diagnóstico. De manera que una biopsia excisional como la que hiciste está bien, es una buena alternativa, y uno se reserva la posibilidad de hacer una carectomía derecha en un segundo tiempo. Eso no va a comprometer la vida ni el pronóstico oncológico del paciente, me parece. No sé qué piensa Julio. ¿Cómo Estoy, anda, Julio? ¿cómo te va? Yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste, porque la hemicolectomía de derecha oncológica en un contexto inflamatorio así no es tan fácil hacerla y no siempre es bien oncológica. Es una colectomía derecha, entre comillas oncológica, porque no siempre se puede hacer en un contexto de esto. Tener una biopsia, congelamiento en estos tumores mucoides, donde necesitas una anatomía patológica bien especializada, no es fácil tenerla. Incluso nosotros acá a la noche la hacen el otro día, incluso la mandan afuera, porque no todos los patólogos la hacen. Entonces yo creo que yo hubiera hecho exactamente lo mismo, yo te coincido con vos, hacer biopsia, tener diagnóstico, poder evaluarlo al paciente con un examen, una tomografía completa de tórax abdominal, pelviana, y un examen endoscópico completo, y con todo en la mano razonar después si realmente hay que hacer una colectomía complementaria o no. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo en urgencia, en ese caso hubiera hecho exactamente lo mismo. Después discutible, o sea, no quiere decir que uno tenga la razón absoluta. Carlos, levantaste la mano. Sí, yo opino que teniendo en cuenta la clínica del paciente y teniendo en cuenta la imagen tomográfica y la imagen de la semiología intraoperatoria,
claramente nos damos cuenta que no estamos hablando de una apendicitis, sino de un proceso tumoral. Creo que si las condiciones del cirujano están dadas, en el momento se podría con seguridad practicar una hemicolectomía derecha oncológica. También creo que si el cirujano no está en condiciones en ese momento de hacerla, ya sea por inexperiencia o por múltiples factores, se puede diferir. Eso de diferir creo que aumenta la morbilidad, no la mortalidad. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que hubiese hecho lo mismo? O una hemicolectomía derecha. Bueno, eso fue lo que hicimos directamente. Lo Bueno, que vieron en el video. Sí, perdón. disculpame, Facundo. Si uno busca la literatura en el sentido de la morbilidad del plastrón, a veces no está tan clara. Algunos dicen que hay que operarla de 4 meses, otros los 6 meses. No está tan clara. Lo que yo no estoy muy convencido que una colectomía derecha se pueda hacer en la urgencia con la inflamación del meso y todo oncológica como debe ser. Porque hay que razonar desde el punto de vista oncológico y hacer la colectomía en el origen de los vasos y todo como tiene que ser. Vamos hablando, pensando que es un adenocarcinoma del apéndice o otra patología que no sabemos, por ejemplo un neuroendocrino, no se sabe. Ahí todo es posible. Entonces yo razonar desde el punto de vista oncológico y darle la posibilidad al paciente de tener la mejor cirugía oncológica. Y hacer una colectomía derecha sin razón es una colectomía derecha. No es una cirugía que se pueda sobreindicar si no hace falta. También es discutible. Bien, de los planteos que me hice en el intraoperatorio es que claramente un cáncer de colon derecho no se manifiesta de esta manera en general. El problema era puramente apendicular y bueno, ya veremos más adelante, por ahí las conductas no deberían ser las mismas, por eso es que tratamos de evitar la hemicolectomía derecha, sobre todo sin tener una biopsia definitiva, ¿no? Por suerte para nosotros y para el paciente anduvo bien. Usamos 3 trócares, uno de 12 para la sutura mecánica, uno de 10 para la óptica y 2 de 5 con un drenaje laminar, que se lo sacamos al 7º día, se fue de alta al 4º día, cumplió los esquemas de antibióticos endovenosos y lo vi por control, la verdad que ningún problema. La biopsia, el examen macroscópico, lo único que encuentra además es una pequeña formación pseudopolipoidea libre, sin adherencia pedicular, y la base del ciego recibe entre fragmentos. Y en el microscópico, bueno, lo que informa es una neoplasia mucinosa de bajo grado con algo de mucina acelular. Y en la base del ciego, todo patrón inflamatorio. Aún no tenemos la inmunohistoquímica y lo revisó otro patólogo que también lo informa como una neoplasia mucinosa de bajo grado. La pregunta ahora, que por el cual yo presento este trabajo, es si un tumor de apéndice se comporta o lo manejamos como un cáncer de colon rectal. La segunda pregunta es si hicimos de menos y cómo seguimos. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahora? ¿Quieren aportar algo? Básicamente, claramente no es lo mismo que un tumor de colon. Sabemos que el tumor de colon a nivel mundial hay más de 1 millón de casos anuales. De incidencia es el 4º cáncer a nivel mundial, mientras que el tumor de apéndice es 1 a 1.9 pacientes por millón de pacientes anuales. O sea que la frecuencia es extremadamente baja comparado con el cáncer de colon. Dentro de las apendicitis, un 0,7 a un 1,7% se detectan tumores epiteliales en las biopsias. En Estados Unidos hay una incidencia de 1.000 a 2.000 pacientes al año, teniendo en cuenta que son 333 millones de habitantes.
con una incidencia ajustada de 0,12 casos anuales por millón. Un trabajo que analizaron 24.000 apéndices, el 0,7 correspondió a neoplasias, y el adenocarcinoma mucinoso, el más frecuente, un 23 a 55%. El pseudomixoma peritoneal es una de las presentaciones y o diseminaciones, complicaciones del tumor apendicular, que también es extremadamente raro, 1 a 3 por millón anual. Y sabemos que a partir del 80 se implementó el concepto de cirugía citorreductiva y de HIPEC, que es la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que modificaron mucho la tasa de sobrevida de los pacientes con tumores apendiculares, con pseudomixoma, incluso tumores de ovario, etc. Desde el 80, incluso de antes, hasta hoy, no hay ensayos randomizados controlados. Entonces, la información y las recomendaciones se basan en reuniones y consejos de expertos. Esta es la anatomía patológica que está aceptada en el último consenso europeo, que básicamente están las neoplasias epiteliales mucinosas, las no mucinosas, las neoplasias epiteliales con características neuroendocrinas y los tumores mucinosos. Los más frecuentes son los mucinosos epiteliales del apéndice. La clasificación del TNM, en este caso, claramente era un T4, un apéndice perforado, sin ganglios en la biopsia, sin ganglios positivos. Y esto le pregunté al doctor Carmignani porque, bueno, encontramos moco dentro del plastrón, pero es un moco acidular, así que lo consideramos como un M1A. Y la segunda pregunta, si hicimos de menos, medio que esto ya lo venía respondiendo Sugar Baker. En el 2003 presentó un caso, él logró reunir 500 casos de tumores apendiculares, de adenocarcinomas de apéndice. En el análisis univariado no se notó un beneficio en la colectomía derecha, teniendo en cuenta que él recibía pacientes de otros centros operados de apéndice con una hemicolectomía derecha de entrada, o pacientes que él operaba y dentro de la cirugía citorreductiva efectuaban hemicolectomías derechas. La conclusión que él propone en la sugerencia de su trabajo es hacer una hemicolectomía derecha siempre que sea necesario para resecar todo el tumor o para completar una cirugía citorreductiva. Si hay ganglios demostrados en la biopsia de la cirugía inicial, que en general suele ser una apendicectomía, o si en la biopsia se identifica como un no mucinoso de comportamiento más bien intestinal. En el análisis multivariado, lo que se notó es que lo que cambia la sobrevida del paciente es si se le agrega quimioterapia intraperitoneal o no. En el rojo vemos apendicectomía, hemicolectomía derecha con quimioterapia, y en el azul es hemicolectomía derecha sin quimioterapia intraperitoneal. Trabajo más frecuente, 2013, también pregunta lo mismo. La hemicolectomía derecha, además, agrega algún valor, y la verdad que no se encuentran diferencias significativas a favor de la hemicolectomía derecha. Y el mismo Sugar Baker en el 2017 propone y presenta la apendicectomía radical como una opción a los tumores apendiculares, que básicamente la apendicectomía radical es resecar la base del ciego por vía laparoscópica o por vía convencional, solamente para tener una biopsia excisional. Y la única sugerencia de hacer una hemicolectomía derecha por Sugar Baker era en apéndices perforados que tienen moco libre en adenocarcinomas pobremente diferenciados o de tipo intestinal. En el resto recomienda apendicectomía más HIPEC si vale la pena, pero en ningún momento incluye la hemicolectomía derecha como tratamiento oncológico en el tumor apendicular. Está demostrado que la cirugía de resección incompleta versus una citorreductiva más HIPEC modifican la sobrevida a 5 años y a 10 años
de una manera importante, ¿no? A 5 años, una sobrevida del 16 al 67% versus del 74 al 87%. Y a los 10 años, 0 al 32% versus 63 al 70%. Entonces, con lo último que tenemos son las guías europeas y el consenso de Chicago. En el caso particular nuestro, sí que es una neoplasia de bajo grado. Las recomendaciones europeas son reuniones que se realizan cada 3-4 años para revisar los mismos temas con expertos. Y una de las preguntas que se hacía es una neoplasia de bajo grado T4A en un apéndice perforado, ¿qué lugar tiene la hemicolectomía derecha y la cirugía citorreductiva más el HIPEC? La verdad que la hemicolectomía derecha de bajo grado perforado con mucina A celular, poco lo recomienda, es decir, no debería ser considerado, hay poca información que apoye una hemicolectomía derecha, y aún así una cirugía citorreductiva y un HIPEC podrían ser considerados, depende de la diseminación, de la perforación, de la biopsia, etcétera, del paciente. Este párrafo en el consenso de Chicago básicamente resumen toda la charla, que hay muchas veces que nos encontramos con metástasis peritoneales de origen apendicular durante una sospecha de apendicitis o una laparoscopía exploradora, y lo que recomiendan es hacer lo mínimo indispensable, es decir, tomar biopsia, la apendicectomía si se puede hacer, y evitar cirugías más extensas, porque la cirugía de elección es la cirugía citorreductiva y hay que tener experiencia, y la verdad que no sé si todos estamos, yo particularmente no estoy dispuesto, no puedo hacerla. Y remarca al final que incluso un adenocarcinoma mucinoso del apéndice bien diferenciado no necesariamente va a necesitar una hemicolectomía derecha como tratamiento oncológico. Este es el flujograma. Tenemos una apendicectomía en una neoplasia de bajo grado y aún así, aunque el margen sea positivo, se recomiendan la resección del ciego y no necesariamente una hemicolectomía derecha oncológica como en el cáncer de colon derecho, ¿no? Entonces, tratando de responder estas 3 preguntas para ir terminando y dejarlo descansar a Julio y al doctor Carmignani, no se comporta de la misma manera por lo siguiente: la histología, el comportamiento y el tratamiento de los tumores de apéndice son diferentes al cáncer de colon, sobre todo si va a requerir una conducta quirúrgica oncológica. Más que una hemicolectomía derecha, debería considerarse una cirugía citorreductiva, más con o sin HIPEC, dependiendo del centro. Si hicimos de menos, la verdad que yo creo que no, porque la hemicolectomía derecha, como ya vimos, no aporta beneficios oncológicos en primera instancia, por lo menos hasta no tener la biopsia. Y como no existen ensayos controlados, las recomendaciones que podemos seguir en casos como estos, quizás sea un control con antígenos y con imágenes, tomografía y resonancia magnética para ver si aparece enfermedad, llevarlo a una cirugía citorreductiva. Muchas gracias. Ahora dejo al doctor Carmignani y al doctor Aba si nos pueden, si hay preguntas, si hay aportes. Bueno, no, Facundo, te felicito porque has hecho un muy buen resumen de la patología, que como vos bien mencionaste es muy infrecuente, y por lo tanto la evidencia que hay no es tan contundente como en otras patologías, ¿cierto? No obstante, sí se sabe que la hemicolectomía derecha en estos casos no es siempre necesaria. De hecho, a veces hacemos las citorreducciones cuando ya hay todo un pseudomixoma instalado y si lo podemos preservar al ciego, lo preservamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad de bajo grado es extremadamente infrecuente que vaya a los ganglios. Prácticamente no existe, eso es menos del 2% según las estadísticas, ¿no? Entonces, uno no necesita sacar todo el meso del colon para llevarse los ganglios
y hacer una buena cirugía oncológica, como sería en el caso de un tumor de un adenocarcinoma del ciego, ¿cierto? Entonces, esa es una razón por la cual no hacer una hematocarcinoma derecha, y la otra razón poderosa por la cual no hacerla es la biología de estos tumores. Cuando la primera línea de defensa del paciente es el peritoneo. Entonces, cuando uno viola el peritoneo, como cuando uno hace una hemicolectomía derecha, por ejemplo, está dejando todo un área del abdomen sin peritoneo, ¿no es cierto? Vamos más allá del peritoneo, hacia el retroperitoneo, y cuando uno no hace una verdadera cirugía citorreductiva y le administra HIPEC al paciente, hay altas chances que esas células neoplásicas mucinosas vayan a implantarse en el retroperitoneo. Entonces, los esfuerzos posteriores que uno tiene que hacer para erradicar la enfermedad en esa zona son muchísimos más complejos, difíciles y grabados con una mucho más alta tasa de riesgo de morbilidad, de complicaciones, ¿no es cierto? Porque atrás ya están los grandes vasos, los riñones, los uréteres, la vejiga, todas esas estructuras que son mucho más difíciles de tratar quirúrgicamente, y cuando se complican las complicaciones siempre son graves, ¿no? Entonces, los dos motivos para no hacer una hemicolectomía derecha es: no hay casi posibilidad de que esta enfermedad vaya a los ganglios, y además, si uno saca el ciego, está dejando la posibilidad abierta para que haya implantes en el retroperitoneo, y por lo tanto el tratamiento posterior va a ser mucho más dificultoso, y posiblemente eso sí repercuta en una menor supervivencia del paciente. Así que creo que lo que se hizo es lo correcto para estos casos, y ahora lo que viene es el seguimiento, porque como había mucina fuera del apéndice, es de esperar que pueda haber la formación posterior de algunas otras metástasis de esta enfermedad en la cavidad peritoneal. Por eso hay que seguirlo de cerca al paciente con marcadores e imágenes, para que si llegan a aparecer las metástasis peritoneales, las tratemos a tiempo, y estos pacientes tienen una alta chance de curarse. Más o menos 85% de los pacientes están vivos a los 10 años si uno los trata adecuadamente. Así que el paciente tiene un muy buen pronóstico, pero necesita un seguimiento estrecho. Le realizamos ya endoscopía digestiva alta y baja, no tiene ninguna lesión. Estoy esperando los marcadores tumorales, y en esta semana se hace la nueva tomografía. La idea, bueno, es mantenerlo en control tomográfico y de resonancia el primer año cada 3 a 6 meses. Y bueno, si llega a haber una recaída, bueno, estaremos mandándolo para Córdoba. Últimos años, ¿no? La base apendícula del apéndice, Facundo, estaba sana. Sí, 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 sí. A veces es que está perforado, pero en las reuniones, cómo fue cambiando. Nosotros tenemos una reunión una vez por mes con el Nacional, que participan todos los centros franceses. El epicentro es en Lyon y participan todos, participa París, participan todos. Y en los de bajo grado, no, que no hay que confundir bajo y alto grado. Bajo grado, resecado la base, sin perforación. La decisión del comité es ni siquiera seguimiento. Ni siquiera seguimiento. No es el caso de este. La discusión es otra. Lo que dijo Pablo, más o menos, no quiero repetir lo que dijo, pero si uno mira las series, hay series que tienen 0% en tumores perforados de bajo grado. 0%. O sea que después Coincido, otro que lo más probable es que a este paciente no le pase nada nunca más. Eso es lo más probable. Pero no obstante, hay que hacer el seguimiento por las dudas. ¿No te parece difícil no seguirlo? Porque algunos son jóvenes. Yo personalmente lo sigo. Yo le hago una resonancia magnética por año y con marcadores. Por lo menos los primeros 5 años. No hay nada científico en eso, es más de todo la angustia propia de dejar un joven con un bajo grado perforado, que le hace la coloscopía, que todo está perfecto, dejarlo librado al azar así, y que te venga 5 años después con una enfermedad peritoneal,
Es difícil responder después por qué no le hiciste nada. Me parece que una resonancia que no es irradiante, con unos marcadores, por lo menos por los primeros 5 años, yo le hago eso contra el comité de tumores. A veces yo personalmente de mi lado lo sigo, pero no es nada científico. Está bien. Coincido, Julio, yo también. Estos pacientes necesitan que no nos sorprenda después, sobre todo por las cuestiones médico-legales, además de la cuestión humana, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay cuestiones médico-legales por medio. Por supuesto, y más allá de lo médico legal, yo si tuviera un familiar que tiene una perforación de un bajo grado, no, pero es cierto, yo le hago una resonancia y marcadores, por lo menos una vez por año, los primeros 5 años, después lo dejo tranquilo, pero porque la literatura no es muy precisa, unos dicen 0%, otros dicen 4%, hablando del perforado bajo grado. Hay que diferenciar bien del alto grado, que ahí todo cambia. Esta clasificación cambió hace 2 años, Pablo, 3 años. Sí, Antes se sí, hablaba de otra mucho más complicada. Ujú. Otra vez se clarificó en el SOGI de París, clarificaron un poco ahí alto y bajo grado. Sí, tal cual, tal cual. Antes había todo un lío de nombres. Ahora, por El suerte, todo el mundo habla el mismo idioma. mismo idioma, Pero sobre todo la pata, ¿no? La claro, anatomía, los patólogos, claro. que nosotros estamos dependiendo de ellos, porque ellos son que leen, y si no leen como tienen que leer y en un alto grado, ¿qué pasa? Por eso que es muy importante tener una, una anatomía patológica bien especializada. Sí, y la otra cosa es que como estos tumores son tan infrecuentes, tampoco los patólogos están muy acostumbrados a verlos, entonces ellos mismos se tienen que poner a estudiar y rever la clasificación y ver las fotos de cómo es cada uno, porque hay muy poca gente que tenga realmente experiencia. Bueno, los centros que tienen un alto volumen, nosotros operamos 4 o 5 de estos casos al año y nosotros hacemos 17, 18 citas de reducciones, pero hacemos por ovario, por cáncer de colon, por mesotelioma, etcétera. Entonces, estos son uno de 4 casos al año. Entonces, aún en un centro que opera estas cosas, el mismo patólogo tampoco es un gran experto, ¿no? No, por eso que no hay que dudar en mandar las láminas a leerlas afuera, mismo si va lejos, no importa, porque todo depende de eso. Si tiene que ir, no sé cómo hacen ustedes, si van a Córdoba o a Buenos Aires, eh, hay que mandarlas, porque es pronóstico. Claro, es clave. Acá se hace así, ¿eh? Acá viajan por toda Francia las láminas, entre ellos, los anatomopatólogos se las mandan, viajan en estas patologías. Sí, ahí en el servicio de Sugar Baker había un patólogo que imagino que Sugar Baker hacíamos 2 de estos por semana. O sea, el tipo era el experto más experto que había en Estados Unidos en ese momento. Estoy hablando de principios del 2000, ¿no es cierto? Me volví en 2005 para acá. Así que ese patólogo tenía mucha experiencia y aún así en todos los Ateneos había dudas, ¿no? De que si ese era el bajo grado, pero mira que acá hay unos dos celulitas que son de alto grado, entonces ¿qué lo metemos en lo metemos en el otro grupo? Era, viste, para poder estudiar los grupos de pacientes, desde la experiencia de ellos, les costaba por ahí clasificarlos, ¿no? Entonces, es realmente, no sería una mala idea hacerlo revisar al preparado, ¿no? Por un patólogo que tenga más experiencia. No sería una mala cosa. Patólogo, Pablo, no sé si coincidí, y el radiólogo que conozca la Imagenólogo es lo mismo. patología también, sobre todo Mm. la resonancia magnética, que es difícil de leer. Sí, Es muy importante tener un radiólogo de referencia que te lea, que sea interesado y que te pueda decir esto es complicado, esto no hay nada, y que te lo siga siempre el mismo. Yo hago tal eso cual. acá. Lo mismo, nosotros hacemos igual y la curva de aprendizaje la hacemos todos juntos, digamos. El patólogo, el imagenólogo, los terapistas, el anestesiólogo, los hemoterapeutas, los fisioterapeutas, todo el mundo va haciendo la curva de aprendizaje de manera paralela, digamos.
Doctor Funes, Sí, perdón. Bueno, le quería aprovechar que está Pablo y Julio y quería rebobinar un poco con el caso. Este es un paciente que tiene, no me acuerdo la edad, 62. 62 años, que venía más o menos hace 4 días con un dolor ahí en fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, le hacen una ecografía que no tenía nada, el laboratorio normal, la tomografía, se ve la imagen en la tomografía y se toma la conducta quirúrgica. Una vez que se decide esa conducta quirúrgica, durante la cirugía, el cirujano opina que ve como carne de pescado, por lo tanto le impresiona a él un tumor sin haber tenido una endoscopía, sin tener nada más a mano. ¿Ustedes qué les recomendarían a los cirujanos en formación ante ese cuadro, ante ese paciente? Y obviamente ahora tengo el diario del lunes, que es algo infrecuente, pero digamos, pensando en que esto se trataría de un cáncer de ciego o de colon derecho, ¿ustedes cuál sería la recomendación? ¿Hacer lo mismo? No sé, que no era un tumor de colon derecho ni de ciego, era del apéndice lo que se veía ahí. Entonces hacer la apendicectomía o sacarla, como se hizo, sacar la base del ciego, es lo que corresponde, porque no era un tumor del ciego ni del colon derecho ascendente, ni nada. Cuando estuvimos viendo el video, ahí se veía un plastrón grande, igual que en la tomografía. Por eso a mí me generó esa duda y por eso es que opinaba yo de hacer una colectomía. Claro, pero si querés pasar de nuevo el video, Facu, ahí se ve claramente que era el apéndice, incluso Facundo logra liberar la base del apéndice y se veía la pared del ciego que estaba completamente sana, ¿no? Al menos macroscópicamente parecía sana. Por eso es que sacar esa tejido que está mal era sacar el apéndice, no sacar el cuerpo. Perdón, no noté que la base del apéndice estaba normal, no la noté en el video, por eso es que hacía esa pregunta. Claro, está bien, entiendo. Siempre es difícil decidir. Hoy tuvimos una discusión nosotros en el staff porque un colega hizo un plastrón apendicular del apéndice, hace 7 años decidió no operarlo y ahora volvió con el apéndice. Nunca es fácil decidir a veces cuando el paciente va bien. Cuando el paciente va mal, que está en peritonitis o que está con mucho dolor, síndrome inflamatorio, uno lo opera y ahí es cuando decide, como hizo Facundo, encontró el apéndice, sacó. Yo creo que en 2024 tenemos que razonar desde el punto de vista oncológico. Y la cirugía oncológica en urgencia no siempre es fácil hacerla y no siempre la podemos hacer bien como debería hacerse, sobre todo cuando hay tumores no neuroendocrinos, que ahí sí hay que pegarse bien a los vasos, hay que vaciar todo. Yo creo que hay que tener siempre en cuenta que la cirugía oncológica hecha en urgencia no siempre es la mejor. Y la decisión no siempre es fácil, por eso que yo no había visto cómo empezaba el caso, yo llegué tarde. Eh, eh, Cuando el paciente va bien y sospechamos un plastrón, no tiene oclusión, no tiene mucho síndrome, quizá el tratamiento médico inicial, hacer un examen completo, endoscópico, tomográfico, marcadores y operarlo a distancia, yo creo que es una muy buena medida, me parece a mí. Los papeles lo corroboran, hay papeles que salieron en los últimos años. Yo creo que un pequeño mensaje cuando encontramos un plastrón, porque uno no sabe nunca qué hay que hacer. Y no es raro, y cuando llega el paciente, todos tenemos ganas de operarlo, nos da miedo no operarlo, y cuando estamos en video de la laparoscopía, decir, ¿por qué lo operamos que no puedo sacarlo? Porque nos encontramos una masa, ¿no? Todas esas preguntas nos hacemos siempre, es la verdad. Seguro. No sea simple. Y la respuesta yo creo que nadie la tiene 100% asegurada y la verdad, ¿no? Es lo que pienso. Es el debate que tuve esta mañana en mi staff acá. Por Sí, eso que... es lo que nos pasa a todos. Pero en este caso en particular,
yo creo que la clave en estas lesiones apendiculares es cómo está la base, ¿no? Y una vez, si la base está comprometida, es cuánta pared de ciego se lleva, porque si todo el ciego está comprometido, evidentemente no queda otra que hacer la colectomía, digamos, ¿no? Como dice Julio, si uno puede diferirla para hacerla de manera programada, es lo mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, hay veces que el ciego está perforado, o sea, no te queda otra que hacer la colectomía sobre un tumor perforado que está grabado con una alta chance de complicaciones y de carcinomatosis después, ¿no es cierto? Pero si uno puede preservar el ciego porque la base de la apéndice está sana o el compromiso de la pared cecal es solamente alrededor de la base, que nos ha pasado también, que es solamente alrededor de la base, y uno puede hacer un par de disparos de sutura mecánica, como se hizo en este caso, es una buena alternativa, ¿no? Para poder después tomar mejores decisiones con la anatomía patológica, con una buena estadificación por imágenes, presentando el caso en el comité multidisciplinario y teniendo en cuenta las opiniones de los otros especialistas para decidir lo mejor para el paciente. Completamente de acuerdo con vos, Pablo. Bueno, supongo que ya lo podemos dejar descansar al doctor Carmiñani y sobre todo a Julio. Sobre todo Pero es Julio. como las 2 de la mañana ya, así que Pobre. muchísimas gracias a todos por conectarse y sobre todo, bueno, al doctor Carmiñani y al doctor Aba, tienen amplia experiencia en todo esto, por ayudarnos a resolver un enigma de qué hacemos con estos casos tan raros. Y por suerte para el paciente, hasta ahora venimos por buen camino, lo vamos a tener en seguimiento con antígenos y con imágenes. Y bueno, esperemos poder seguir compartiendo un poco más de estos ateneos y aprovechar el Zoom, que la verdad que nos trae esta herramienta de fantástica. Muchísimas gracias a todos, gracias Julio, gracias Pablo. Gracias por la invitación. Un Nos placer. vemos la próxima. Gracias a todos. Chao. Gracias, Facundo.